Gracias, muchas gracias por sintonizar Conciencia Top New. Este es el especial donde tratamos temas que nos importan a vos, a nosotros. Te esperamos en el chat para conversar. Y hoy, la verdad que el tema no es muy feliz que digamos. Sería en general los golpes de Estado en América Latina. Quisimos titular así, ¿no? Vamos a ver si luego tenemos tiempo de conversar así, las generalidades. Pero tenemos como principal invitada a Marisa Rodríguez. Ella pertenece a un colectivo, al colectivo Memorias en Libertad, que ahora nos va a saludar, se va a presentar. em, y como verás, si estás en YouTube, ves en mi fondo de pantalla, ¿no es cierto? Este título del 27 de junio de 1973. Golpe de Estado de los hermanos, ¿no? Que han sufrido los hermanos de Uruguay. ¿M? Vamos a ir saludando a nuestra invitada. Muchas gracias por estar, Marisa. Un saludo a la audiencia, por favor. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Buen día para ustedes y para toda la audiencia. Sí, integro Memoria en Libertad, que es el colectivo que nuclea las infancias y adolescencias afectadas por el terrorismo de Estado. Y bueno, es un agradecimiento poder compartir esta mañana con ustedes. Gracias, muchas gracias. Buen día, Marta González. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Aquí, ¿no? Mucho gusto de compartir este tema muy doloroso para todos. Muy dolorosos, exactamente. Lidiana Dulbeco, buen día. Buen día a todas. Bueno, Marisa, bienvenida de nuevo. Ahí Gracias. estamos. Hola, Clelia, con gripe a cuesta como todo el mundo en este invierno. Hola, Clelia, buen día. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias, Marisa, por estar. Ujú. Sí, Gracias. un tema muy triste que siempre decimos nunca más, basta, ¿no? Pero para eso hace falta la memoria. ¿M? Hace falta la memoria. Háblanos de tu colectivo, Marisa. ¿Cuándo se formó? ¿Cómo se formó? Contanos. Bueno, el colectivo nació en el año 2008. Nació por una necesidad de los compañeros que en ese momento se juntaron. Y bueno, sintieron que hace años venían cargando con una mochila pesada, que eran las cosas que habían vivido en sus infancias durante el terrorismo de Estado, y entendieron que había que hacer algo con ello, que no podían seguir así, porque bueno, si bien habían pasado 30 años de estas cosas, ya los compañeros eran adultos, ya algunos empezaban a ejercer la maternidad o la paternidad, entendieron que habían cosas que habían quedado, que había que de alguna manera sacarlas para afuera y darlas a conocer, porque hasta el día de hoy el tema de las infancias en el terrorismo de Estado sigue estando invisibilizado a nivel social y a nivel político también. Y entonces fue esa necesidad la que nos llevó a decir, bueno, como un montón enorme de vivencias de lo que fueron diversas situaciones, allanamientos en nuestras casas, visitas a centros de reclusión, tenemos exilio, bueno, pero ¿cómo hacemos con eso? Y allí es como el colectivo surge por una inquietud personal que después deviene una inquietud colectiva, porque bueno, un poco los compañeros van invitando a otros compañeros a sumarse a esa tarea de hacer algo. Y bueno, cuando el colectivo surge, se recurre a la Universidad de la República. Nosotros desde siempre hemos trabajado con ellos porque nos han brindado un apoyo muy grande realmente. La Facultad de Humanidades, la Facultad de Psicología, lo que es acá el Servicio de Extensión Universitaria también, con apoyos a proyectos que el colectivo ha presentado en estos años. Y bueno, ellos empezaron a ver la necesidad, sobre todo en particular en ese momento la Facultad de Humanidades, de recopilar los testimonios para el acervo institucional de la facultad, porque bueno, ellos entendían que esa era una voz
que hasta ahora no había aparecido en el escenario público y que era importante que estuviera. Y bueno, y allí se hicieron una serie de talleres con la facultad y se trabajó de una manera bastante particular que bueno, fue muy útil para el colectivo porque se empezaron a hacer talleres al comienzo y bueno, los talleres eran muy difíciles que los compañeros pudieran expresarse y entonces a los compañeros de la facultad se les ocurrió trabajar con un objeto nuestro, ya sea una carta hecha para un familiar nuestro para llevar a una visita, ya sea ellos acá, los presos, como acá la diferencia con la Argentina es que lo que más primó fue la prisión prolongada. Entonces, claro, en muchos años los presos aprendieron a trabajar las artesanías y siempre tuvimos, cuando éramos pequeños, muchos regalos lindos, muchas artesanías, trabajaron telar, trabajaron hueso, trabajaron alpaca, trabajaron cuero, y entonces, bueno, nos propusieron esa modalidad de trabajar con un objeto, y cada uno de esos objetos tenía una historia para contar, que si uno después iba sumando esas individualidades, devino una historia colectiva, porque eran objetos que salían de una cárcel, que eran hechos para nosotros, en un contexto que era común para todos. Y bueno, esa fue una modalidad muy linda porque con el paso de los años surgió algo que Memoria tiene, que es la comisión muestra, que es una muestra de objetos hechos por y para nosotros, que se ha hecho exposición en distintos lugares de Montevideo, se ha llamado el interior también, y es una muestra itinerante. Nosotros la llamamos así porque, porque bueno, siempre cambia, porque a cada lugar que se llega con esa muestra aparece alguien que también fue víctima del terrorismo de Estado en la infancia y que se acerca a contar una historia, a ofrecer un objeto, y entonces la muestra siempre cambia, nunca es igual, siempre aparecen, siempre uno jugando en su casa también encuentra recuerdos de esa época y los va aportando también. Y bueno, esos fueron los comienzos por el año 2008. Hay que recordar ese contexto político del Uruguay. El Uruguay venía de la crisis del 2002, que la precedió la crisis argentina en 2001. Y bueno, después en 2005 acá ganó lo que es la izquierda, el Frente Amplio. Y en 2006 se trabajó junto con Crisol, que es la organización que nuclea a los expresos y presas políticas, en una ley reparatoria. Y entonces, bueno, en cierta manera, eso también motivó como que había un ambiente acá en el país, si se quiere, como para salir nosotros con nuestra voz. Y esos fueron los comienzos nuestros, allá por el 2008, 2010, que fue esa primera etapa de presentación, digamos, ante la sociedad y de trabajo con la academia. Muy interesante, Marisa, toda esta primera etapa, ¿no? Estamos hablando con Marisa Rodríguez. Ella es integrante del colectivo Memoria en Libertad, de nuestro querido país hermano Uruguay. Nos está comentando los principios de este movimiento. A mí se me ocurren preguntas, pero seguro que acá en el panel vamos a abrir el conversatorio. ¿Le puedo hacer una pregunta, Luisa? ¿Con qué facultad trabajaron? ¿Es la Universidad de Montevideo y qué facultad específicamente? Trabajamos con la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, el Centro de Estudios Interdisciplinarios del Uruguay, que está compuesto por una serie de historiadores y antropólogos. Trabajó con nosotros esa primera parte y después también trabajó mucho la Facultad de Psicología, el que es ahora actual decano de la Facultad, Enrique Urrazábal, trabajó mucho con nosotros en la modalidad de taller también, y yo creo bueno, nosotros le debemos mucho a Enrico que hablar, por supuesto, porque yo a esta altura me atrevería a decir que es quien más nos conoce como colectivo y como personas también, porque bueno, habló mucho de los temas nuestros de la psique y de todas esas secuelas que el terrorismo de Estado dejó, más allá de los años que pasaron. Y esas fueron las dos primeras facultades, y después con el servicio de extensión universitaria
que se dedica a trabajar con sociedad civil, y bueno, y por allí con ellos armamos el proyecto Muestra, El proyecto, repetime el nombre. Muestra, Ajá. el proyecto de la La muestra. muestra, claro, claro. Claro, porque, Sí, perdón, Clelia, sí. en Uruguay parece que decidieron echar al olvido todo el pasado, pesar que fueron 12 años de dictadura que tuvieron, y al echar al olvido todo el pasado y no tener un juicio que reivindique las, este, las penas y sufrimientos pasados por la población, así por elección, tengo entendido que fue así, Marisa me va a confirmar, decidieron dejar todo olvidado. Pero bueno, la memoria existe, no se puede olvidar por decreto. De No, manera que, claro, tiene segurísimo que hay algún otro colectivo de algún otro tipo, seguro. Sí, este, ya, sí. porque todavía hay cuentas que saldar, ahí hay una necesidad de justicia en todos nosotros. Sí, Tengo entendido yo, también que hace poquito fueron juzgados dos militares por crímenes de guerra, torturas y cosas espantosas. En sí, Uruguay la tortura parece que fue sistemática, regular y permanente Mm, sí, a, a los sí. presos. No sé si mis datos están bien, Marisa, y Son entiendo la correctos. necesidad. Son correctos porque más allá de que el Plan Cóndor abarcó todo el Cono Claro, Sur, las dictaduras fueron planificadas desde Washington. La injerencia de la CIA en el Cono Sur está comprobado el día de hoy, se desclasificaron archivos, se sabe que eso existió, pero más allá de las cuestiones comunes, en particular Argentina y Uruguay, la represión la trabajaron muy de cerca porque la trabajaron en forma conjunta y coordinada. Más allá de esas cuestiones, hubieron particularidades de cada país también que marcaron ciertas diferencias. Porque bueno, uno se horroriza cuando dicen Argentina los 30.000 desaparecidos porque fue el método que utilizó la dictadura argentina para aniquilar y para adoctrinar a su sociedad, que fue la desaparición forzada. En el caso uruguayo, el método que más primó fue la cárcel prolongada y la tortura sistemática. Nosotros acá en Uruguay, cuando iban a nuestras casas, se iban a hacer los allanamientos en busca de nuestros padres o de nuestra mamá o de nuestro papá, generalmente siempre había un periodo de 6 meses que esa persona estaba desaparecida hasta que después era juzgado por la justicia militar y se le fijaba una condena y, y bueno, terminaba en un centro de reclusión. Pero bueno, acá en Uruguay todos los departamentos tienen un cuartel y en todo lugar, en un cuartel hubo presos políticos, en el interior también, y en el interior además es mucho más problemático para las familias que tuvieron que hacer ese sostén de este familiar porque muchos cumplieron la condena acá en el penal de Libertad que está en San José, entonces debían viajar para verlo, y lo que eso implica, ¿no? El llevar el paquete, el costo del pasaje, no es lo mismo ir desde acá que venir desde lugares tan lejos, por ejemplo, del norte uruguayo, como puede ser Paysandú, como puede ser Artigas, como son zonas muy complejas. Había que juntar la plata para el pasaje, juntar la plata para hacer el paquete y una noche entera que no se dormía para venir a hacer la visita. Y entonces, bueno, fue muy complejo eso, porque fue la prisión lo que más se utilizó acá, y sí, fue lo que el método más elegido, ¿no? Por los militares uruguayos. claro. Claro. Sí, Marisa, te escuchamos tan atentos porque nos retrotrae a todo, también lo que nos pasó a nosotros y lo que pasó en toda América Latina, ¿no? Como decíamos con este tema, parece esto del plan macabro, ¿no? Del gran poder, como decís, todo venía de Washington, todo, o sea.
para que suceda en todos los países, lo vivimos. 27 de junio del 73. Eras pequeña, ¿verdad, Marisa? Tenías poquita edad. Sí, Ujú. Y todo tenía. esto quedó en un libro, ¿verdad? Todo esto quedó plasmado en un libro. Sí, nosotros sacamos un libro que no es el primero, es Memorias Encontradas, que es un libro que recoge 55 relatos de niñas, niños y adolescentes víctimas de terrorismo de Estado. Y bueno, es un libro que cuenta esas vivencias nuestras. Algunos éramos adolescentes, otros éramos niños, otros éramos bebés, pero bueno, hay situaciones que uno vive que por más que las quiera olvidar, son recurrentes y a pesar de que algunos eran muy pequeños, recuerdan también ciertos momentos de esa época. Yo en lo personal tenía 5 años cuando vino el golpe de Estado y fue una particularidad muy grande que es algo muy bueno que siempre tuvo el pueblo uruguayo. eh, Cuando había una resolución de la CNT, que es la Central Nacional de Trabajadores de Uruguay, que es la única central que siempre existió en Uruguay, de que, bueno, si se venía realmente un golpe de Estado, se iba a hacer una huelga general de trabajadores en aquel Uruguay de la década de los finales del 60, con una industria bastante fuerte en ese momento, y entonces, bueno, hubo una paralización muy grande de, de todo el movimiento obrero. Se ocuparon fábricas, se ocuparon lugares de trabajo, se ocuparon centros de estudio. La juventud maravillosa reaccionó, ocupó las facultades, ocupó los liceos. Y entonces, bueno, eso de alguna manera marcó un mal inicio para la dictadura porque, bueno, hizo que la dictadura naciera débil en ese aspecto, porque, bueno, fueron 15 días, se decretaron medidas prontas de seguridad que ya no fueron nuevas porque en Uruguay desde la década del 50 se aplicaban cada tanto por algunos gobiernos medidas prontas de seguridad, pero sin embargo la huelga general fue un hecho que marcó la historia del pueblo uruguayo porque significó la unidad de toda la clase obrera. Nosotros tuvimos una lucha muy intensa, así como ustedes tuvieron el Cordobazo, que también fue muy importante para la historia argentina. Nosotros tuvimos en la década del 50 una lucha muy importante de la Universidad de la República por lo que es la autonomía y el cogobierno de la universidad, que fue algo que se concretó en 1958 luego de varias luchas de la universidad, y entonces hubo una confusión entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil que se plasmó en una consigna que en Uruguay sigue vigente hasta hoy, que es obreros y estudiantes unidos hacia adelante, y entonces eso hizo que cuando vino acá el golpe de Estado, el pueblo estuviera muy organizado en sus organizaciones, y eso fue algo que sirvió no solo para enfrentar a la dictadura cuando vino esa larga noche oscura, sino para sobrevivir a la dictadura porque se tejieron a nivel social muchas redes de solidaridad para las familias de esos compañeros que estaban detenidos, que estaban encarcelados, y entonces fue muy importante también para el afuera, ¿no? El afuera de la cárcel y la familia que le tocó estar afuera o que le tocó estar en situaciones de clandestinidad, siempre había allí una mano solidaria que colaboró, que ayudó, que escondió en su casa a un compañero porque no podía estar más en la calle, que brindó un plato de comida y dejó una puerta abierta para alguien que sabía que iba a venir, que no se sabía quién era, pero que, perdón, pero que debía tener ese plato de comida para que pudiera sobrevivir. Y bueno, de esa forma se articuló la clandestinidad acá en ese periodo y fue bien interesante todo ese movimiento que se dio porque, bueno, permitió que se pudiera sobrellevar esa época oscura. Claro, por eso para nosotros es muy importante tu visita hoy, ¿no? Porque toda esta memoria que tenés y la expresás de esta manera nos hace pensar en el hoy, nos hace pensar en el hoy.
Martita, ¿tenés alguna pregunta, algo para Yo le contar? escuchaba y pensaba, ¿no? El error es pensar que las cosas no van a volver a pasar. Como que qué bueno que es tener presente lo que sucedió y saber que el humano repite y choca muchas veces con la misma piedra. Nosotros cuando tenemos a nuestros hijos, los criamos y les enseñamos, por más que nuestros padres nos hayan enseñado muchas cosas, se las enseñamos, no es que nacen ya sabiendo. Y la generación es lo mismo, se renuevan las generaciones, si no se trabaja la historia, si no se los prepara pensando, porque creer que nunca más, que ya está resuelto, es un error, porque somos seres humanos y los seres humanos siguen creciendo y formando y repitiendo historias. Entonces, está bueno, me pareció genial lo que ella propone de los talleres, llevando objetos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo todas las cartas de la amiga mía que estuvo en el exilio, Mari, y tengo las cartas que me mandó de España. O Sí, sea, uno las relee y es como, ¿no? Y poder trabajar y mostrarle a otros qué es lo que estaba pasando. claro. Eh, Y Mari con un esposo muerto, ¿no? Por la dictadura fue, ¿no, Martita? Que ella nos cuenta. no, 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 ¿Cómo fue no, eso? no, ella se fue a España embarazada para evitar que la mataran. Ah, pero el esposo, ¿cómo fue lo del esposo? Después, cuando ella volvió al país, después de mucho tiempo. No, 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 él estaba preso. Él estaba preso. Y bueno, sí, sí. Eso se fue. Historias tan parecidas, Gloria ¿no? nació en España. Ujú. Gloria nació. Y Ahora, bueno, y sí, tenemos una compañera, no sé si te acordás de Ana María, también la mataron. Un compañero de facultad. O sea, hay mucha gente que desapareció en esa época y uno sufrió las pérdidas y la tristeza y el dolor de saber que los desaparecían. Y bueno, hacer talleres donde uno pueda hablar y conectarse con la propia historia está bueno. Y claro. seguir recordando, porque la Sí, más bien humanidad. porque las nuevas generaciones, Marta, las nuevas generaciones no lo saben esto. Cuando viene algún aniversario y lo tocamos en las aulas con nuestra gente joven, lo escuchan como, ah, esto pasó y pasó acá. Es ¿Eh? una falla en la educación. Sí, O sí. sea, Sí, historia, eso que tú decías, Marta, de rescatar la memoria histórica, es algo muy importante porque es uno de los objetivos que tiene también Memoria en Libertad, en particular para la gente más joven, para la gente que nació en democracia, que no conoce lo que es el terror del Estado y que en el caso de Uruguay, por ejemplo, cuando el segundo gobierno del Frente Amplio se aprobó la agenda de derechos, el aborto, la marihuana, el matrimonio igualitario, leyes muy avanzadas en Uruguay, pero claro, para quien es joven y creció con esas leyes, que tuvo esa libertad de poder casarse con alguien de su mismo sexo, si su novia, su pareja quedaba embarazada, la posibilidad de abortar, quien vivió en ese contexto, no, hay cosas que no logra entender cómo en aquella época pasó lo que pasó. Entonces, es muy importante que las generaciones más jóvenes eh, conozcan estos temas porque uno piensa en el nunca más, uno quiere que ese nunca más sea una realidad, pero uno ahora ve lo que está pasando en Argentina con las políticas de Milei y uno piensa si será importante que la memoria no se olvide y qué importante todas las políticas que desarrolló Argentina con el nunca más a partir del año 2003, cuando, cuando el gobierno se queda con el local de la ex ESMA y empieza allí a hacer todo un trabajo de memoria, si habrá sido importante, porque toda esa resistencia que de alguna manera los colectivos de derechos humanos están haciendo allí, viene ya con, no arranca de cero, viene con una base, viene con un trabajo de memoria, y eso es fundamental porque no estamos a salvo de eso. Uno mira ahora lo que es el contexto mundial, lo que es la conflictividad, lo que son los conflictos armados que hay, lo que es el avance de la ultraderecha en España, el resurgimiento del nazismo en Alemania. Hay 5 municipios en las últimas elecciones que fueron ganados por neonazis.
y uno piensa en el siglo XX, después que pasó la Segunda Guerra Mundial y después que el Cono Sur y Latinoamérica dejó de estar en las dictaduras militares, uno pensaba que todo eso era cosa del pasado, eran cuestiones de historias del siglo XX, y uno ve como que la historia se está volviendo a repetir. Entonces, si será importante transmitir a nivel social a la gente más joven para que sepan que eso no es solamente un hecho histórico que pasó y que merece seguir siendo condenable, sino que es algo que puede volver a pasar, porque uno ve el Estado de Derecho, cómo está tan frágil en Argentina, ¿no? Y uno se preocupa también, porque nosotros, por ejemplo, en 2019, que fue una novedad para todo el espectro político, tuvimos el nacimiento de un partido militarista que lo formó un coronel del ejército que fue comandante en jefe, que, bueno, tuvo sus implicancias en el terrorismo de Estado. Y uno piensa, qué importante que es hacer todo este trabajo de memoria colectiva, hacerlo con nuestros pares, pero sobre todo hacerlo con las generaciones más jóvenes y hacerlos con otros colectivos de derechos humanos que también fueron víctimas del terrorismo de Estado. Y es muy importante. Nosotros, por ejemplo, en 2019 fuimos a clases de historia, fuimos invitados por docentes de algunos liceos a tratar de los temas del pasado reciente y a plantear un poco, narrar nuestras historias para la gente joven. Y un poco allí lo que uno vio en todo eso era bueno, pero este, cómo que eso pasó en Uruguay, cómo que acá se vivieron esas situaciones. Los jóvenes no entendían, incluso nos pasó un caso concreto de una estudiante en un liceo que nos dijo, no, dice, pero mi novio está estudiando en el liceo militar y ahí dice, lo que a él le dicen, que él me cuenta, es que cuando ustedes encuentran a un desaparecido, que esos puestitos son de mentiras, son de plástico, son inventados para hacer creerle a la gente que eso pasó cuando no pasó. Y entonces cuando uno se encuentra con ese tipo de relatos que lamentablemente existen, uno ahí se da cuenta de la importancia de todo eso. Tal cual, Marisa, tal cual. Disculpame que te interrumpa. Clelia quería intervenir y después lo quiero escuchar a Claudio. Dale, Clelia. No, no, Ay, se te corta. Saca la cámara, Clelia. no Así lo que creo. no se entiende. Lo corté yo. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ay, no, no te deja. Importante es que Sí, Clelia, contanos. que yo creo que debería presionarse de alguna forma, pienso que le toca a los educadores eh, pedir que todo este tipo de cosas que pasó en la Argentina, que pasó en Chile, que pasó en Uruguay, que pasó en otros países, se dé en los programas de estudio y que se institucionalice. Los programas de estudio que bajan desde el ministerio obliguen, así como se enseña el 25 de mayo de 1810, que también se enseñe estas cosas, más los por qué. Es Muy decir, bien. Y las consecuencias, Clelia. Pero esto, pero es la única manera por lo cual no se va a repetir, que la ya gente sé. Ya sé lo no. que, o sea, te entiendo, Clelia, pero escúchame, ¿no se necesita una capacitación de esos docentes? No nos olvidemos que son docentes muy jóvenes, Clelia, que son jóvenes que recién salen del profesorado, ponele, y no tienen la capacitación en estos temas que se debería dar, ¿eh? Bueno, la primera camada va a necesitar ejercitación. Por un lado hay que empezar por algún lado. No, no puede ser que todas las nuevas generaciones estén totalmente ajenas a esto que está pasando, a lo que está pasando ahora y a lo que sucedió. Están desguarnecidos Sí. porque ¿Puedo? justamente hay ignorancia. Esto debería incorporarse, debería haber un movimiento también para eso.
para que se incorpore el conocimiento de la historia reciente Claro. a los programas de estudio. Porque hay Bueno, gente cuando le hablas de estas cosas, yo conozco gente, y buena gente, no gente de porquería, que te dicen, yo de política no hablo, como si esto fuera sencillamente una opinión. Estamos hablando de hechos, y de hechos terribles, Así es. este, a los que no sé qué explicación se les da. Por eso es tan importante los por qué. ¿Por qué pasa esto? Sí, ¿A beneficio de quién? No sé si en Uruguay esto se explica en los colegios, no se explica. Por mira, algo han necesitado ustedes tener un movimiento para la memoria, justamente. ah, Qué ¿me cómodo, permitís? olvidemos todo, total, miremos para adelante, como dicen, sí, para escúchame, el futuro. Clelia. Clelia, discúlpame que te interrumpa. Ahora vamos a escuchar a Lili que quiere hablar, pero yo le voy a pedir, si puede ser, a Marisa Rodríguez, si ella tiene en su poder el libro, ¿no? El libro que nos dijo Memorias Encontradas, y puede ser que antes que se termine el programa nos pueda leer algunos de los relatos. ¿Eh? Pero Sí. seguimos acá en el especial escuchando a Liliana por ahora. Dale, Lili. Bueno, voy a tratar de ser breve. Acá en la Argentina, las banderas de los desaparecidos, de los presos políticos, de los familiares, las llevó adelante la izquierda durante la dictadura y durante los primeros gobiernos democráticos. En el año 2005 aproximadamente, está institucionalizado, ya está institucionalizado. En el año 2005 aproximadamente se puso el día 24 de mayo como feriado y había obligación de trabajar estos temas en la escuela. Yo me acuerdo que estaba en la escuela Santa María del Camino, ahí en el Bajo Boulogne, y hacíamos jornadas del día completo. Habría que ver en qué momento esto se dejó de trabajar, porque no es solamente el feriado, sino hacer toda una tarea alrededor de lo que sucedió y aconteció. Yo no puedo datar exactamente cuándo esto se dejó de trabajar, pero acá el problema fundamental que tenemos es que hay muchos docentes que han estado a favor de la dictadura. Ese es el problema. ¿Y cómo vas a mandar a docentes a trabajar un tema en el cual están del lado de la teoría de los dos demonios, ¿no? Este, bueno, justifican en parte todo lo sucedido en esas épocas, como a mí nunca me pasó nada, yo andaba tranquila, no tuve ningún problema. Entonces, es lo mismo que con el tema de educación sexual integral. La ley está del año 2006, pero si tenemos gente, no es una cuestión de capacitación intelectual, es una cuestión ideológica. Yo pienso personalmente que docente que está a favor de la tortura, de la dictadura y de todo lo que pasó no puede ejercer. Pero ¿cuáles son los mecanismos de selección para que esa persona no esté adelante de niños y adolescentes formándolos? Claro. ¿No? Entonces tenemos que, digamos, empezar por todos esos temas, ¿no? Sí, Eh, sí, es lo que falta, ¿no? Una supervisión consciente de lo que estamos haciendo los docentes. Claudio. Y aparte lo último, Sí. Luis, a mí lo que me parece que hay que introducir en las escuelas, porque eso lo estamos viendo en un curso y me ayuda a mí intercambiar ambas cosas, Ujú. es la política en el aula de vuelta. Lo que los fachos dicen adoctrinamiento. ¿Se acuerdan que antes llevábamos el diario y leíamos con los chicos de séptimo grado el diario? Bueno, a mí me pasó en época de la dictadura una directora decirme: usted tiene prohibido traer el diario Clarín, año 1979, la revolución en Nicaragua. Lo juro, que fue así. Tiene prohibido traer el diario Clarín a la escuela. Hay que introducir la política en el aula, hay que hablar de lo que sucede, hay que hablar de la guerra, hay que hablar de Irán, hay que hablar de Israel, hay que hablar de Estados Unidos, hay que volver a introducir la política en el aula.
Hoy me vas a decir, bueno, no tenemos el diario, pero podemos sacar de Facebook, de Instagram, cosas cortitas, Ah, pero como más bien, Lili, pero si nuestros estudiantes escuchan, escuchan la tele, escuchan los noticieros. Yo cuando sí, pero no llego al alcanza, aula, porque si escúchame, escuchan, yo llego al si aula y escuchan digo, "Ay, TN, si no tuve escuchan, tiempo de, escúchame, no tuve tiempo de mirar en los noticieros, me cuentan qué pasó. Así, y sabes pero todas si te las lo cosas que cuentan desde la salen. mirada, a ver, América 24, TN y La Nación Más son los medios de la ultraderecha. Ah, sí, Entonces, por supuesto. los medios alternativos no llegan a la televisión. Entonces hay que buscarlo cuidadosamente por las redes sociales y hacerles, ayudarlos a buscar ese tipo de información, introducir eso en el aula. Son los medios alternativos que se difunden a través de las redes sociales, y eso no se encuentra fácilmente. Vos tenés que ayudar a buscar eso. Si los Bien. chicos te cuentan la versión de los medios de ultraderecha, estamos en el horno. Bueno, Perdón, ¿eh? Pero bueno, me parecía que esto eran... sí, gracias, Lili, claro que sí. Claudio, Ahí Una cosa, Marta quería decir algo. nada más Marta. una sola. Vos tomás un hecho diario que sea, tomás un hecho cualquiera Sí. y lo trabajas, Desde ¿escucha o todas no? las aristas, ponele, por decir algo, ¿no? Tomás, investigas sobre el hecho en distintos lugares. No hace falta que pongas ninguna ideología ni ningún partido político. En tal diario salió esto. Averiguar las distintas informaciones y trabajar entre todos, sin dar tu opinión sobre lo que pensás y que cada uno saque sus conclusiones. Ya con eso los haces pensar a los chicos. No Bien, hace falta imponer una idea, es hacerlos pensar sobre el hecho concreto y buscar otras informaciones, porque todos los diarios no dicen lo mismo. bien, eso es Claro, tal importante, cual. muy Yo le importante. llamo a eso los por qué. Claro, Los Claro. por por eso qué. ¿Y por qué? A ver, averigüemos. Bueno, pero escuchemos al hombre del grupo, porque parece que no lo dejamos hablar, eso por estar entre Sí, no, mujeres. tengo dos cositas, estaba pensando. En primer lugar es que a los chicos por ahí hay que enseñarle no qué dice el diario, sino a tener el dudómetro en el bolsillo, ¿no? Yo siempre digo, hay que tener el dudómetro en el bolsillo, que los chicos aprendan a dudar, que sepan qué tendencia tiene cada periódico. Y cuando leen una noticia, yo les hablo a los pibes a veces en broma, les digo, el Crónica dice ganó Boca, o el Crónica dice perdió Boca, y La Nación dice ganó Platense, ¿no? Si jugaron Platense o Boca, por ejemplo, ¿no? Para que vayan entendiendo las tendencias, ¿no? De los diarios. Después que ellos lo lean como quieren. El Che Guevara leía La Nación, no nos olvidemos de eso, ¿no? Ponele. Este, Aparte me hiciste acordar, ¿sabes qué? Alguien me dijo ayer, se terminó la guerra. Y yo le bueno, ese es dije, todo. ¿vos le creés a Trump? Yo le decía a mi hijo a la mañana, que me preguntaba, el pobre no entiende mucho, ¿no? Pero me preguntaba acerca de si había terminado la guerra esta que hablaban de Estados Unidos e Irán, que están haciendo que Estados Unidos quede como un héroe. Digo, sí, porque Estados Unidos es pacifista, Estados Unidos termina la guerra matando gente, porque ellos quieren la paz, ¿no? Hay que enseñar esas cosas, porque si no, Eso. pero volviendo al Uruguay, ¿no? Volviendo al Uruguay, yo tengo una amiga que estuvo presa mucho tiempo, ¿no? este, perdón, Ángeles Valparda, una muy querida amiga, y el padre que había venido a la Argentina, cosa que nunca entendí, eso, cómo una persona se puede exiliar en otra dictadura, pero bueno, vino acá, puso un negocio, y con él hablábamos siempre las diferencias de las dos dictaduras, que las dos apuntaban a lo mismo, pero dice que cuando su hija estuvo presa, él le llevaba de comer todos los días y la visitaba cuando se podía verla, ¿no? O sea que había no sé si, no voy a decir un código moral más, o sea, más mejor iba a decir, un código moral mejor,
o eran diferentes maneras de tortura, porque también tener preso a tu hijo es y vos llevarle todos los días a comer es una forma de oprimir no solamente al preso, sino al que le lleva la comida, ¿no? Pero había grandes diferencias en esas dictaduras. Y ayer estaba leyendo una cosa, pero sobre Argentina y Chile, no sobre Uruguay. Quería preguntar esto, si en Uruguay también había pasado lo mismo, que los gobiernos democráticos ocultan algunas intervenciones. Por ejemplo, todos sabemos que Estados Unidos, en su Escuela de las Américas, esa que hizo en Panamá, instruyó a todos los dictadores, a todos los pichones de dictadores, pero en Argentina y Chile, leía yo, por eso pregunto si en Uruguay pasó también, la gran intervención vendiendo armamentos y dando ideología del Estado terrorista de Israel fue enorme. Mira. Fue enorme la intervención de Israel, sobre todo en Chile, también en Argentina, y quería saber qué otros países, aparte de Estados Unidos, influenciaron en esta dictadura atípica, porque Uruguay no fue un país con tantas dictaduras como Argentina, fue un país atípico para la dictadura, ¿no? Para esta dictadura fuerte que tuvo, ¿quién más, qué otra ideología, qué otro país, qué otro Estado intervino? Francia, no como Estado, sino los que Francia fue el habían estado en maestro, Argelia. el Estado Marisa, francés. El escuchamos a Estado Marisa. francés fue el maestro de la tortura. Ellos, cuando la guerra en Argelia, empezaron a aplicar métodos novedosos de tortura que después nos vinieron a enseñar. Particularmente hubo un general, que ahora no recuerdo su nombre, francés, que estuvo en la guerra de Argelia, que viajó a Argentina y se reunió con los militares argentinos y entrenó en formas de tortura, en cómo sacar información, en cómo involucrar a la familia en esa tortura, porque es bien apreciado que tiene un preso, una presa, son sus hijos, y eso también es algo que ellos lo tomaron en cuenta. Entonces, si bien uno piensa en el papel de lo que jugó Washington y Estados Unidos y la Escuela de Panamá en ese adoctrinamiento y esa capacitación, también hay que recordar a Francia, que fue pionero en temas de tortura, fue el primer aprendizaje de los ejércitos modernos en ese tema. Fueron los franceses que experimentaron mucho en la guerra de Argelia y eso después se trasladó para acá, para el Cono Sur también. Gracias, Marisa. Vamos a ir cerrando. Por eso Recuerden que terminaron yo matando a las monjas también. hace un rato pedí algo, pero no sé si Marisa encontró algún texto como para leernos, porque... Sí, sí, Ay, dale. pudieron pausar un minuto porque tú quieres buscar el libro, no mí. ¿Cómo no? ¿Cómo No, no? Ahí no. vamos. Bueno, Marisa, te escuchamos con alguno de los relatos. Dale. Sí, un poco contarles que este libro se hizo en 2023. En 2023 se cumplieron los 50 años del golpe y los compañeros que trabajamos en esta comisión libro que se creó, pensamos en 50 relatos para los 50 años del golpe de Estado. De esos 50 relatos quedaron 55 y fue un libro que tuvo financiación de la Dirección de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones. Nosotros presentamos un proyecto para trabajar en estos relatos y bueno, todo lo que fue el libro, la impresión del libro, contó con la financiación de la Intendencia. Con ello, después, posteriormente, en 2024, iniciamos una serie de presentaciones en distintas localidades de Canelones, y en centros culturales, con colectivos de derechos humanos, y es un libro que al día de hoy lo seguimos presentando, nos convocan de distintos lugares. Este jueves 26, por el aniversario del golpe, tenemos una nueva presentación del libro, que es en una biblioteca municipal, pero además el libro lo fuimos a presentar el año pasado en el ICUNI, de la mano de Jimena Blixen, que es una compañera del colectivo que vive allá y trabaja en el ICUNI. Hicimos una muy linda presentación y bueno, tuvimos oportunidad de intercambiar con los colectivos de hijos argentinos una experiencia
muy interesante realmente porque descubrimos que son muchas las cosas en común, más allá de las diferencias de las situaciones, pero sí es mucho lo que nos hermana con ellos. Claro. Y el Este, libro Marisa, este jueves 26 en la Biblioteca Municipal, ¿y a qué hora? en la Biblioteca Municipal Juan José Morosoli a la hora 18:30, Bien. vamos a estar allí presentando el libro. Este libro se pensó en capítulos, que los capítulos tuvieran la secuencia histórica de los hechos tal y como se dieron. Tiene un primer capítulo que son allanamientos, después tiene un segundo capítulo que son visitas a cárceles, todo ese periplo, y después tiene un tercer capítulo que es exilio, toda la parte de exilio político forzoso, que narra esos momentos. Después tiene un cuarto capítulo que se llama Liberación, que nos acerca a ese momento de mucha felicidad para nosotros, que fue la liberación de ese papá o de esa mamá o de ese papá que estaba preso y que fue el reencuentro de esa familia, de este ser querido. Y después tiene un último capítulo que está dedicado a cartas recibidas por y para nosotros y algunos dibujos que no sé si se podrá ver, pero yo lo muestro por acá. Están amarillas por el paso del tiempo Ah, y tienen, mirá, por ejemplo, dibujos también hechos por claro. nosotros y tienen, que voy a buscar acá, hay una, ¿Dibujos hechos por ustedes cuando eran pequeños? sí, hechas Oh, cuando éramos pequeños, que acá no sé si se ve, pero oh, tiene este sobre donde contenía esta carta, tiene el sello de censurado, y es que uno hacía, por ejemplo, una carta para la próxima visita, para llevarla a su mamá o a su papá, y según el milico de turno que te tocara, te decía esto entra y esto no. Entonces, claro, cuando no entraba, ellos te ponían este sello que decía censurado, y tú te volvías de la visita sin poder entregar. Son cartas que cuentan el día a día de nosotros, que de repente tuvimos un cumpleaños o que tuvimos una celebración de una actividad en la escuela, en un partido de fútbol, por ejemplo, o sea, cuestiones cotidianas de lo que era la claro. vida nuestra, ¿no? Y este Este, jueves entonces van a tener oportunidad las personas que estén cerca de la biblioteca municipal Juan José sí, Monzone a las 18:30 de poder presenciar y tener el libro, ¿no? Y sí, qué lindo. ¿Ya elegiste un texto? sí, elegí, Dale, nosotros léenos. le dedicamos el prefacio a madres y familiares y Ah, bueno, tenemos el relato de la hija de un desaparecido ajá, que, que bueno, que es lo que voy a leer. sí. Dice así: otro año más y te sigo esperando. Te amo, pa. El último día que vi a mi papá en mi casa fue muy temprano en la mañana. Recién se había afeitado y tenía puesta su camisa celeste con la que trabajaba en el banco hipotecario. Todavía olía a tela recién planchada. Me dio un beso en la frente, me abrazó más fuerte que nunca y me dijo: cuida mucho a mamá, quien hacía un año había quedado paralítica por una enfermedad. Cuando todo pase, voy a volver contigo. Yo apenas tenía 3 años, ya pasaron 46 y todavía puedo sentir el olor de su camisa. Hasta mis 11 años, cada vez que tocaban el timbre, corría esperando que fuera él. Entonces crecí y lo entendí todo. Un tiempo después, supe que en aquellos días le habían conseguido la salida del país, pero él no lo aceptó. Yo no me puedo ir y dejar a mi esposa enferma y a mi hija chiquita. Si me va a pasar algo, que sea en mi país. Todavía lo sigo buscando, todavía lo sigo esperando. Natalia Escudero. Julio Escudero, que es el papá, era un trabajador bancario que era integrante de AEU, que es el sindicato bancario, y bueno, allí el homenaje que ella le hace al papá y que nosotros a través de ese relato le hacemos a madres y familiares de detenidos desaparecidos. Emocionante, Marisa, emocionante. Muchas gracias. Acordate este jueves, ¿eh? Jueves 26, 18:30, ¿eh?
en la biblioteca municipal. Juan Juan José José Monzón. Monzone, ahí en Uruguay. Dale. Martita, no importa si nos pasamos un ratito, ¿no? Porque Marta González tiene en su poder una carta que María Dolores, nuestra amiga también que hemos compartido el secundario, le escribió en aquel entonces del golpe de Estado de la dictadura de Argentina, ella estando en Barcelona. Contanos, Marta, y léenos. Es una que tengo de casualidad acá, no la elegí, pero justo me cuenta que está por parir. Es Barcelona, 19 de 9 del 77, ella estaba exiliada en España. Su pareja cae presa y ella va a España embarazada. Querida Marta, es la primera vez que tardo tanto en contestar una carta, pero la actividad de estos últimos días no me permitió hacerlo antes. Estoy a punto de parir. Quizás te enterarás de la llegada de tu primer sobrino, postizo o sobrina. ¿Te Según mis, emocionás? sí, según mis cálculos tendría que haber nacido antes de ayer, pero según el médico será el 24. Y continúa en una parte acá abajo, porque no la voy a leer toda, Claro. Sí, dice, sí. a pesar, a pesar de, a pesar de que me ha escrito medio como mistificando, espera, tengo opciones, aunque a veces me asusta. Esta práctica individual de mi maternidad me jode pensar en el flaco que sufre una barbaridad, su ausencia objetiva. A pesar de que me ha escrito medio como mistificando su presencia, lo objetivo es que él no está. Y ambos sabemos que eso tiene sus consecuencias. Yo lo tengo muy presente, pero es evidente que hay situaciones que son materialmente necesarias y que solo se puede vivir objetivamente. ¿Me entendés? Lo que vendrá será difícil y va a depender de nuestra capacidad de análisis de la realidad, de nuestra humildad y el salir adelante. Por más difícil que sea, lo superaremos. Estoy segura que sí. ¿Sabes que me casé? ¿Qué tal? A Gracias, la Marta. distancia. Vamos a ir dejando. Es, lo que has Ella leído es maravilloso. Y le Sí, mandamos un saludo a María Dolores, que volvió al aún. país, volvió al país con la niña. Sí, Ella dijo, le era difícil, pero lo iba a superar. Estuvo acá con su bien. Nunca más, gente. Yo agradezco muchísimo la presencia de Marisa Rodríguez, de Liliana Dulbeco, de Clelia Gómez y de Claudio Cruces. Y nos vamos del especial porque se termina el tiempo. Este tema da para muchísimo más. ¿Eh? Un saludo de Marisa y nos vamos. Un saludito y bueno, muchísimas gracias, compañeros, por la invitación. Es un gusto poder estar acá con ustedes y bueno, a seguir sosteniendo la lucha en Argentina, que no todo está perdido. así es, así es. Gracias, equipo. No tenemos tiempo para saluditos más, pero suficiente con nuestra invitada. Igual, perdón, esas son las cosas que tienen que llegar a las escuelas. Claro que sí, claro que sí. Sí. ¿Está en digital el libro, Marisa? No, Ajá. no, solo en papel. Vamos a ver, porque tal Ah, vez de Uruguay acá no sale muy costoso, ¿eh? Después te voy a no, ver. estamos Em, viendo porque este libro va a empezar a estar en librerías y quizás tenemos la posibilidad de llevarlo a un par de librerías en Argentina. Eso es algo que internamente lo estamos manejando con un distribuidor. Y Ahí va. bueno, si es así, va a ser más fácil para ustedes también. Claro que sí, claro que sí. Emocionante el texto que nos leíste. Nos vamos hasta la semana que viene. Gracias por haber sintonizado Conciencia Topnio.